Viuda y sola, Marta decidió mudarse al viejo avión abandonado en la cima de la colina, donde nadie osaba entrar. La gente decía que estaba maldito, pero ella no creía en supersticiones. Hasta que, una noche, los gritos comenzaron a resonar entre las estructuras metálicas oxidadas. Lo que escuchó cambió todo lo que sabía sobre la soledad, el miedo y un secreto enterrado que nunca debió tocarse. Marta nunca había sido supersticiosa, pero desde que perdió a su esposo, la sensación de vacío había crecido hasta convertirse en un peso casi físico. La casa familiar, ahora demasiado grande y silenciosa, le recordaba cada instante compartido con él, la risa, la voz, la mano que siempre la sujetaba. Al principio, pensó en alquilar un departamento pequeño, pero la idea de estar rodeada de vecinos, con sus rutinas y murmullos, la asfixiaba. Necesitaba algo distinto, algo que le permitiera enfrentarse a su soledad sin testigos. Fue entonces cuando recordó el avión abandonado en la colina. El Jumbo 747, que alguna vez surcó cielos internacionales, llevaba años oxidándose bajo la lluvia y el sol implacable. La comunidad evitaba acercarse, los rumores de accidentes, desapariciones y ruidos extraños lo convirtieron en un lugar prohibido. Pero para Marta, la desolación del avión era un atractivo. Su estructura metálica, sus ventanillas empañadas y sus pasillos vacíos eran el refugio perfecto para alguien que buscaba aislarse de la vida y de la gente. Al llegar por primera vez, la sensación fue extraña. El sol caía sobre las alas dañadas, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Marta empujó la puerta de emergencia con un esfuerzo, y el chirrido metálico resonó como un lamento. El interior estaba oscuro, con restos de viejos asientos, maletas polvorientas y papeles arrugados que el viento había esparcido. Sin embargo, para ella, aquello era un santuario. Respiró hondo y decidió quedarse. Los primeros días fueron silenciosos. Marta se acostumbró a los crujidos del metal, al golpeteo del viento contra las ventanas rotas y al eco que devolvía sus pasos por el fuselaje. Cada noche encendía una pequeña lámpara de aceite y se sentaba en la cabina del piloto, imaginando que estaba surcando cielos desconocidos. La soledad, que en un principio parecía abrumadora, se transformaba lentamente en compañía. Era su propio universo, donde nadie podía cuestionarla ni observarla. Pero la rutina se quebró al tercer día. Era tarde, y Marta revisaba algunas cajas olvidadas en la bodega del avión. Entre viejas revistas de viajes y manuales de seguridad, escuchó un murmullo sordo. Primero pensó que era el viento, pero los sonidos comenzaron a repetirse, como pasos que no se detenían. Su corazón se aceleró. Debe ser el eco del metal, se dijo a sí misma, aunque sus palabras no lograban calmar el temblor de sus manos. Esa noche, mientras intentaba dormir en el asiento trasero del avión, escuchó un grito desgarrador. Un grito humano, prolongado, que parecía provenir de lo más profundo del fuselaje. Marta se incorporó de golpe, el rostro bañado en sudor, y escuchó nuevamente, un lamento que parecía llamarla por su nombre. La lógica decía que era imposible, nadie podía estar allí. Y, sin embargo, el miedo se instaló como una sombra permanente sobre su corazón. Pasaron las horas y los gritos continuaron, intermitentes, con pausas que la hacían creer que estaba soñando. Marta decidió investigar. Encendió su linterna y recorrió los pasillos, avanzando lentamente, apoyándose en los asientos y las paredes metálicas. A medida que avanzaba, notó que algunas ventanas no reflejaban el exterior, en lugar del cielo nocturno, parecían mostrar sombras moviéndose, como si alguien más estuviera dentro del avión, observándola desde lejos. El miedo la hizo retroceder, pero algo la impulsaba a continuar. Un extraño presentimiento le decía que esos gritos no eran producto de la imaginación, que había una historia oculta tras el óxido y la soledad. Llegó hasta la cocina del avión, donde restos de comida y utensilios abandonados se mezclaban con el polvo de los años. Allí, sobre una bandeja oxidada, encontró un cuaderno cerrado con llave. Su curiosidad venció al terror. Con manos temblorosas, logró abrirlo y descubrió garabatos, nombres y fechas que hablaban de desapariciones inexplicables de personas vinculadas al avión.
Cada página parecía más desesperada que la anterior, hasta que un nombre resaltó entre todos: Marta. Su respiración se volvió irregular. ¿Cómo podía aparecer su nombre en un cuaderno de misterios antiguos? Los gritos se intensificaron, ahora más cerca, como si la estuvieran rodeando. Marta retrocedió, tropezando con un asiento caído, y el cuaderno cayó al suelo. Las páginas se abrieron en una sección donde alguien describía la presencia de una viuda destinada a despertar lo que duerme en el avión. Marta sintió que el aire se volvía pesado, casi tangible. Una ráfaga de viento atravesó el fuselaje y apagó su lámpara de aceite, sumiéndola en una oscuridad total. Entonces, escuchó algo distinto. Un susurro que no provenía de ninguna boca visible, pero que recorría todo el avión. No temas, no estás sola, decía. La voz era suave, casi maternal, pero cargada de una urgencia que hizo que Marta se encogiera en el suelo. La lógica desapareció. Lo que antes era un refugio se había transformado en un laberinto de sombras y secretos, y cada esquina del avión parecía esconder ojos invisibles. El tiempo dejó de tener sentido. Marta comenzó a moverse sin rumbo, siguiendo ecos de gritos y susurros, hasta llegar a la cabina del piloto. Allí, sobre la silla del capitán, encontró una fotografía antigua. Mostraba a un hombre que se parecía a su esposo, pero vestido con uniforme de piloto y rodeado de personas desconocidas. En la esquina de la foto, alguien había escrito con lápiz: "El avión recuerda". Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era coincidencia que ella estuviera allí. Algo en el avión la había esperado. Con el corazón latiendo a toda velocidad, decidió pasar la noche en la cabina, aunque los gritos continuaban, intermitentes y fantasmales. Cada sombra, cada crujido del metal parecía cargar un mensaje. Marta comprendió que el avión no era solo un refugio, sino un archivo viviente de recuerdos, pérdidas y presencias atrapadas. Todo lo que había oído sobre maldiciones parecía verdadero ahora, y la idea de regresar a la civilización se volvió un pensamiento lejano, casi imposible. A medida que la noche avanzaba, Marta se dio cuenta de algo inquietante: los gritos parecían cambiar según sus pensamientos. Cuando pensaba en su esposo, los lamentos adquirían un tono de familiaridad; cuando recordaba su soledad, los ecos eran dolorosos y punzantes. El avión, de alguna manera, estaba reaccionando a ella, como si conociera sus emociones y recuerdos más profundos. La sensación de miedo se mezclaba con curiosidad: ¿qué era realmente ese lugar, y qué quería de ella? Cuando la madrugada se asomó por las ventanillas rotas, Marta no había dormido. Sus ojos recorrían cada rincón del avión, y algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía considerar la soledad como su aliada. Había descubierto que la historia del lugar estaba viva, que el avión estaba lleno de voces atrapadas entre sus paredes metálicas. Y algo le decía que lo peor aún no había llegado. En ese instante, un grito diferente rompió la monotonía, más agudo, más cercano, casi a su lado. Marta giró lentamente, el corazón en la garganta, y vio una sombra moverse de forma rápida y errática entre los asientos. El miedo y la fascinación la inmovilizaron. La sombra se detuvo y, por un instante, pareció mirarla directamente. Marta comprendió que el avión no solo era un refugio, sino un testigo activo de todo lo que sucedía dentro de él. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, escuchó un nuevo sonido, un sollozo humano, claro y real, que provenía del fondo del fuselaje. No estaba sola. El avión había despertado. Marta permaneció congelada en la cabina, sus ojos fijos en la sombra que se desvanecía entre los asientos. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero algo invisible la retenía. El avión, con su fuselaje oxidado y sus ventanillas empañadas, parecía respirarle, cargando el aire de una electricidad que erizaba la piel. Cada crujido, cada golpe metálico, se amplificaba en la vastedad del interior, y Marta comprendió que no estaba lidiando con simples ruidos: el avión reaccionaba a su miedo. Decidida a entender, encendió de nuevo su lámpara de aceite y comenzó a seguir los ecos de los gritos y sollozos.
Avanzó por el pasillo central, sorteando restos de maletas y asientos caídos, mientras la sensación de que alguien la observaba crecía. A veces, creía ver figuras humanas detrás de las ventanas oscuras, solo para descubrir que eran sombras proyectadas por los restos del sol que se filtraban desde el exterior. Al llegar al área de primera clase, encontró un pequeño compartimento que parecía ocultar algo. La puerta estaba entreabierta y un olor antiguo y metálico emanaba de su interior. Con la linterna temblando en sus manos, Marta se acercó y empujó la puerta. Dentro, vio una colección de objetos personales, maletas cerradas, diarios antiguos, fotografías amarillentas. Cada objeto parecía hablar de vidas perdidas, de pasajeros que habían desaparecido sin dejar rastro. Entre ellos, un viejo uniforme de piloto le llamó la atención. Era el mismo que había visto en la foto en la cabina, el de su esposo, aunque gastado y cubierto de polvo. Marta sintió un escalofrío. ¿Cómo podía estar allí? ¿Era posible que el avión hubiera atrapado algo de su esposo? La idea le resultaba imposible, pero la evidencia la enfrentaba con una realidad que no podía ignorar. Mientras examinaba los objetos, los gritos volvieron, esta vez acompañados de golpes secos, como si algo grande se moviera en los pasillos. Marta giró sobre sí misma, buscando el origen, y vio como una puerta del fondo del avión se abría lentamente, aunque ella no había hecho ningún contacto. El aire se volvió más frío y los gritos se intensificaron, resonando dentro de la cabina como si el metal mismo vibrara con la angustia de las voces atrapadas. Sin pensarlo, Marta avanzó hacia la puerta. Al cruzar el umbral, se encontró con un pequeño compartimento que parecía una oficina de tripulación. Allí, sobre un escritorio oxidado, había un cuaderno abierto, distinto del que había encontrado días antes. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre eventos extraños, desapariciones y fenómenos que desafiaban la lógica. Pero lo que más la perturbó fue un dibujo. Un avión, visto desde arriba, con líneas que señalaban diferentes zonas y un símbolo extraño marcado sobre la cabina del piloto. Al pie del dibujo, un nombre estaba escrito, Marta. El miedo la paralizó, pero también despertó una curiosidad peligrosa. ¿Quién había escrito su nombre y por qué? Los gritos ahora parecían formar palabras, aunque difusas, como si intentaran comunicar algo: sigue, descubre, no huyas. Marta tragó saliva y decidió obedecer. Cada paso que daba hacia la cabina principal estaba acompañado por ecos que la seguían, que parecían anticipar sus movimientos. Llegó a la cabina y notó que la foto de su esposo ya no estaba en el mismo lugar. En su lugar, un espejo antiguo reflejaba la imagen del avión, pero con sutiles diferencias, sombras que no coincidían con los objetos, movimientos que parecían vivos. Al mirar más de cerca, Marta sintió que su reflejo estaba siendo observado por algo más, algo que imitaba sus gestos con un ligero retraso, como si estuviera aprendiendo de ella. El sol comenzaba a aparecer, tiñendo el fuselaje de un naranja profundo. Marta decidió explorar el compartimento trasero del avión, donde los asientos habían sido retirados y solo quedaba el esqueleto de la estructura. Allí, encontró una trampilla que llevaba a un nivel inferior, un espacio que ni siquiera había notado antes. La tapa crujió al abrirse, revelando una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. El olor cambió al bajar, humedad, óxido y algo más, un aroma que Marta no podía identificar pero que le resultaba familiar, inquietantemente familiar. Los gritos no eran tan fuertes aquí, pero un murmullo constante llenaba el espacio, como un susurro colectivo. Marta descendió, y cada peldaño parecía resonar con historias atrapadas en el avión. La sensación de que algo la esperaba crecía con cada paso. Al llegar al fondo, encontró un pequeño cuarto, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde arriba. En el centro, un objeto cubierto con una manta vieja parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Marta se acercó y retiró la tela con manos temblorosas. Bajo ella, encontró una cápsula metálica, de diseño antiguo, con símbolos grabados que no reconocía. El corazón le dio un vuelco. El cuaderno lo había predicho, aunque no entendía cómo, algo dormido en el avión había sido despertado por su presencia.
Antes de que pudiera examinarlo más, un grito estremecedor la hizo retroceder. La cápsula tembló ligeramente, y un resplandor azul comenzó a emanar de las inscripciones. Marta sintió una mezcla de miedo y fascinación, consciente de que lo que estaba frente a ella no era humano. Los ecos de los gritos se unieron en un rugido que llenó todo el avión, envolviéndola, y el aire se volvió tan denso que le costaba respirar. De repente, una voz clara y firme la llamó por su nombre, diferente de los sollozos anteriores. Marta, eres la llave. La frase se repitió, como si viniera desde el interior del avión mismo. Marta comprendió que el avión no solo estaba vivo, sino que dependía de ella de alguna manera. Cada decisión que tomara podría liberar o atrapar las voces que habitaban allí. El miedo se transformó en una responsabilidad aterradora, no podía retroceder. El resplandor azul aumentó, iluminando el cuarto con una intensidad que obligó a Marta a cerrar los ojos. Cuando los abrió, la cápsula estaba abierta, vacía, pero la sensación de algo observándola era más fuerte que nunca. Los gritos cesaron, dejando un silencio absoluto y pesado. Marta sabía que el avión había probado su valentía, que había aceptado su presencia, pero también que algo mucho más grande estaba por revelarse. El sol ya había subido completamente, y Marta decidió que debía explorar más, descubrir qué secretos mantenían atrapadas a las voces dentro del fuselaje. El avión, silencioso por primera vez en años, parecía contener la respiración, como esperando su próximo movimiento. Marta caminó hacia la cabina, consciente de que cada sombra, cada crujido, cada reflejo podía ser una advertencia o una invitación. Y entonces, desde lo profundo del avión, escuchó un nuevo grito, un grito que no parecía de este mundo, un lamento que combinaba desesperación y súplica, pero también un mensaje claro: ella debía ir más lejos. Marta tragó saliva, ajustó su lámpara y avanzó hacia lo desconocido, sabiendo que el avión había cambiado para siempre y que su propia vida ya no le pertenecía por completo. Marta permaneció congelada en la cabina, sus ojos fijos en la sombra que se desvanecía entre los asientos. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero algo invisible la retenía. El avión, con su fuselaje oxidado y sus ventanillas empañadas, parecía respirarle, cargando el aire de una electricidad que erizaba la piel. Cada crujido, cada golpe metálico, se amplificaba en la vastedad del interior, y Marta comprendió que no estaba lidiando con simples ruidos. El avión reaccionaba a su miedo. Decidida a entender, encendió de nuevo su lámpara de aceite y comenzó a seguir los ecos de los gritos y sollozos. Avanzó por el pasillo central, sorteando restos de maletas y asientos caídos, mientras la sensación de que alguien la observaba crecía. A veces, creía ver figuras humanas detrás de las ventanas oscuras, solo para descubrir que eran sombras proyectadas por los restos del sol que se filtraban desde el exterior. Al llegar al área de primera clase, encontró un pequeño compartimento que parecía ocultar algo. La puerta estaba entreabierta y un olor antiguo y metálico emanaba de su interior. Con la linterna temblando en sus manos, Marta se acercó y empujó la puerta. Dentro, vio una colección de objetos personales, maletas cerradas, diarios antiguos, fotografías amarillentas. Cada objeto parecía hablar de vidas perdidas, de pasajeros que habían desaparecido sin dejar rastro. Entre ellos, un viejo uniforme de piloto le llamó la atención. Era el mismo que había visto en la foto en la cabina, el de su esposo, aunque gastado y cubierto de polvo. Marta sintió un escalofrío. ¿Cómo podía estar allí? ¿Era posible que el avión hubiera atrapado algo de su esposo? La idea le resultaba imposible, pero la evidencia la enfrentaba con una realidad que no podía ignorar. Mientras examinaba los objetos, los gritos volvieron, esta vez acompañados de golpes secos, como si algo grande se moviera en los pasillos. Marta giró sobre sí misma, buscando el origen, y vio como una puerta del fondo del avión se abría lentamente, aunque ella no había hecho ningún contacto. El aire se volvió más frío y los gritos se intensificaron, resonando dentro de la cabina como si el metal mismo vibrara con la angustia de las voces atrapadas. Sin pensarlo, Marta avanzó hacia la puerta. Al cruzar el umbral, se encontró con un pequeño compartimento que parecía una oficina de tripulación. Allí, sobre un escritorio oxidado,
había un cuaderno abierto, distinto del que había encontrado días antes. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre eventos extraños, desapariciones y fenómenos que desafiaban la lógica. Pero lo que más la perturbó fue un dibujo. Un avión, visto desde arriba, con líneas que señalaban diferentes zonas y un símbolo extraño marcado sobre la cabina del piloto. Al pie del dibujo, un nombre estaba escrito, Marta. El miedo la paralizó, pero también despertó una curiosidad peligrosa. ¿Quién había escrito su nombre y por qué? Los gritos ahora parecían formar palabras, aunque difusas, como si intentaran comunicar algo: sigue, descubre, no huyas. Marta tragó saliva y decidió obedecer. Cada paso que daba hacia la cabina principal estaba acompañado por ecos que la seguían, que parecían anticipar sus movimientos. Llegó a la cabina y notó que la foto de su esposo ya no estaba en el mismo lugar. En su lugar, un espejo antiguo reflejaba la imagen del avión, pero con sutiles diferencias, sombras que no coincidían con los objetos, movimientos que parecían vivos. Al mirar más de cerca, Marta sintió que su reflejo estaba siendo observado por algo más, algo que imitaba sus gestos con un ligero retraso, como si estuviera aprendiendo de ella. El sol comenzaba a aparecer, tiñendo el fuselaje de un naranja profundo. Marta decidió explorar el compartimento trasero del avión, donde los asientos habían sido retirados y solo quedaba el esqueleto de la estructura. Allí, encontró una trampilla que llevaba a un nivel inferior, un espacio que ni siquiera había notado antes. La tapa crujió al abrirse, revelando una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. El olor cambió al bajar: humedad, óxido y algo más, un aroma que Marta no podía identificar pero que le resultaba familiar, inquietantemente familiar. Los gritos no eran tan fuertes aquí, pero un murmullo constante llenaba el espacio, como un susurro colectivo. Marta descendió, y cada peldaño parecía resonar con historias atrapadas en el avión. La sensación de que algo la esperaba crecía con cada paso. Al llegar al fondo, encontró un pequeño cuarto, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde arriba. En el centro, un objeto cubierto con una manta vieja parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Marta se acercó y retiró la tela con manos temblorosas. Bajo ella, encontró una cápsula metálica, de diseño antiguo, con símbolos grabados que no reconocía. El corazón le dio un vuelco. El cuaderno lo había predicho, aunque no entendía cómo. Algo dormido en el avión había sido despertado por su presencia. Antes de que pudiera examinarlo más, un grito estremecedor la hizo retroceder. La cápsula tembló ligeramente, y un resplandor azul comenzó a emanar de las inscripciones. Marta sintió una mezcla de miedo y fascinación, consciente de que lo que estaba frente a ella no era humano. Los ecos de los gritos se unieron en un rugido que llenó todo el avión, envolviéndola, y el aire se volvió tan denso que le costaba respirar. De repente, una voz clara y firme la llamó por su nombre, diferente de los sollozos anteriores: Marta, eres la llave. La frase se repitió, como si viniera desde el interior del avión mismo. Marta comprendió que el avión no solo estaba vivo, sino que dependía de ella de alguna manera. Cada decisión que tomara podría liberar o atrapar las voces que habitaban allí. El miedo se transformó en una responsabilidad aterradora, no podía retroceder. El resplandor azul aumentó, iluminando el cuarto con una intensidad que obligó a Marta a cerrar los ojos. Cuando los abrió, la cápsula estaba abierta, vacía, pero la sensación de algo observándola era más fuerte que nunca. Los gritos cesaron, dejando un silencio absoluto y pesado. Marta sabía que el avión había probado su valentía, que había aceptado su presencia, pero también que algo mucho más grande estaba por revelarse. El sol ya había subido completamente, y Marta decidió que debía explorar más, descubrir qué secretos mantenían atrapadas a las voces dentro del fuselaje. El avión, silencioso por primera vez en años, parecía contener la respiración, como esperando su próximo movimiento. Marta caminó hacia la cabina, consciente de que cada sombra, cada crujido, cada reflejo podía ser una advertencia, o una invitación. Y entonces, desde lo profundo del avión, escuchó un nuevo grito,
un grito que no parecía de este mundo, un lamento que combinaba desesperación y súplica, pero también un mensaje claro: ella debía ir más lejos. Marta tragó saliva, ajustó su lámpara y avanzó hacia lo desconocido, sabiendo que el avión había cambiado para siempre y que su propia vida ya no le pertenecía por completo. Marta avanzó por el pasillo central, el corazón latiéndole con fuerza, mientras los ecos de los gritos parecían seguirla, a veces cerca, a veces a lo lejos, como si jugaran con ella. Cada sombra proyectada por los restos del sol que se colaba entre las ventanillas rotas parecía moverse con intención, guiándola, desafiándola. La sensación de estar dentro de un ser vivo, con voluntad propia, la envolvía, y sin embargo, no podía retroceder. Llegó al antiguo compartimento de la tripulación, donde los cuadernos, fotografías y uniformes reposaban como reliquias de vidas atrapadas. La cápsula que había encontrado en el nivel inferior todavía le pesaba en la mente, algo en ella había reaccionado a su presencia, y Marta no podía dejar de sentir que había sido elegida, de alguna manera, para un papel que no entendía del todo. Mientras avanzaba, notó que los asientos en primera clase parecían estar alineándose solos, como si el avión reorganizara su interior para prepararse para algo. Las sombras proyectadas en las ventanillas comenzaron a formar figuras humanas definidas. No eran del todo sólidas, se movían como humo, pero sus rostros reflejaban angustia, tristeza y esperanza a la vez. Marta comprendió que los espíritus atrapados dentro del avión podían observarla, comunicarse con ella de manera fragmentaria, y que todo lo que hacía influía en ellos. Los gritos habían cesado momentáneamente, dejando un silencio absoluto que era casi insoportable. Marta notó entonces un murmullo constante que parecía provenir del fuselaje mismo, palabras fragmentadas, nombres, advertencias que se mezclaban con el ruido del viento y el crujido del metal. Cada palabra la empujaba hacia la cabina del piloto, donde todo había comenzado. Allí parecía haber algo más, algo que debía descubrir para comprender la magnitud de lo que enfrentaba. Mientras caminaba hacia la cabina, un sonido metálico seco resonó desde el fondo del avión. Marta giró y vio como una de las trampillas que había explorado antes se cerraba sola, con un golpe que retumbó en toda la estructura. El aire se volvió más frío y pesado, cada respiración era un esfuerzo. La sensación de ser observada se intensificó hasta el límite, y Marta sintió una presencia detrás de ella, invisible pero tangible. Al llegar a la cabina, encontró que la foto de su esposo había desaparecido nuevamente. En su lugar, había un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también figuras que la rodeaban, pero que no eran visibles al ojo humano directamente. Las sombras que antes parecían danzar ahora se concentraban allí, como si esperaran que Marta entendiera algo. Y de repente, una de las sombras se acercó más, tomó forma de un hombre con uniforme de piloto, el mismo que había visto en las fotografías y en los diarios. El corazón de Marta se detuvo por un instante. La figura no hablaba, solo la miraba con ojos llenos de una tristeza profunda, y en su mano extendida había un objeto que parecía conocido, la cápsula que ella había encontrado más abajo. Marta comprendió que el piloto no estaba muerto, al menos no de la manera que entendemos la muerte. Su presencia estaba atrapada, vinculada al avión, y la cápsula era la clave. «Debes continuar», escuchó una voz clara, que parecía surgir tanto de la figura como del fuselaje mismo. «Solo tú puedes liberar lo que está dormido, y contener lo que aún podría destruirnos». Marta sintió, aunque no estaba segura de comprender del todo, y tomó la cápsula. Al hacerlo, un resplandor azul envolvió la cabina, iluminando cada rincón, cada sombra. Por un momento, sintió una conexión profunda con todo el avión, podía sentir los ecos de las vidas atrapadas, sus emociones, sus deseos y temores. La voz continuó: «Cada elección traerá consecuencias. No te apartes del camino, o nadie escapará». Marta sintió que el peso de la responsabilidad la aplastaba. Cada decisión que tomara afectaría no solo a las almas dentro del avión, sino también a su propia existencia. La cápsula temblaba en sus manos, como si tuviera vida propia, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un remolino de energía que desafiaba toda lógica. Marta comprendió que debía explorar los niveles inferiores del avión nuevamente.
La cápsula parecía reaccionar a su presencia, indicando un lugar específico donde algo debía ser revelado. Con pasos cautelosos, descendió por la escalera metálica hasta el cuarto donde la había encontrado por primera vez. El aire era más denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel, y los gritos, aunque menos intensos, continuaban como un telón de fondo de angustia y expectación. Al llegar, notó que la cápsula comenzaba a flotar ligeramente, emitiendo un resplandor que se expandía hacia las paredes metálicas. Marta extendió la mano y, al tocarla, sintió una descarga de memorias, recuerdos de los pasajeros que habían quedado atrapados. Sus miedos, sus pérdidas, sus últimos momentos antes de desaparecer. Era un flujo abrumador de emociones, pero también de información, le mostraba cómo el avión había atrapado sus almas, y cómo cada intento de escapar había sido fallido hasta ahora. Entonces, un nuevo grito llenó el cuarto, más fuerte que cualquier otro que Marta hubiera escuchado antes. Las sombras comenzaron a tomar forma física, acercándose a ella, pero no con intención de hacer daño. Buscaban liberación, guía, comprensión. Marta comprendió que la cápsula era un catalizador, podía canalizar la energía atrapada, dar forma a lo que dormía en el avión y, quizás, permitir que esas almas finalmente encontraran descanso. Pero no todo estaba bajo su control. Entre las sombras apareció algo distinto, una figura oscura, más sólida que las demás, con una energía que parecía devorar la luz. Sus gritos no eran de dolor, sino de amenaza, quería impedir que las almas fueran liberadas. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna, la criatura parecía absorber todo a su alrededor, y cada intento de acercarse a la cápsula era respondido con fuerza opresiva. El piloto espectral apareció a su lado, extendiendo su mano hacia Marta. Debes contenerlo dentro de la cápsula. Si escapa, el avión y todos los atrapados serán destruidos. Marta respiró hondo, concentrándose en la cápsula. La figura oscura avanzó, y Marta sintió que cada fibra de su ser era probada. Con un movimiento decidido, levantó la cápsula y un resplandor azul la envolvió por completo, atrapando a la sombra oscura en su interior. El grito de la criatura resonó como un trueno dentro del avión, mientras las demás sombras observaban, temblando pero intactas. Cuando el grito cesó, todo volvió a un silencio absoluto. Marta, agotada pero consciente de haber completado algo crucial, bajó la cápsula al suelo. El resplandor azul se desvaneció lentamente, dejando un ambiente cargado de tensión, pero también de alivio. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora se acercaban a ella con gratitud silenciosa. El piloto espectral asintió y, con un gesto, indicó la cabina. El camino no termina aquí. Hay más por descubrir, más que solo liberar a los atrapados. Marta comprendió que había dado un paso importante, pero que la verdadera prueba aún estaba por venir. El avión, con su fuselaje vivo y sus secretos, la había aceptado como parte de su historia. Y mientras ascendía nuevamente hacia la cabina, un nuevo pensamiento se instaló en su mente: no estaba sola, y el avión no solo contenía almas atrapadas, sino también secretos que podían cambiar su vida para siempre. El sol caía sobre las alas oxidadas, iluminando los pasillos y reflejando sombras que parecían susurrarle: la verdadera historia estaba apenas comenzando. Marta ajustó la lámpara, respiró hondo y avanzó hacia lo desconocido, preparada para enfrentarse a lo que el avión aún ocultaba. Marta regresó a la cabina, la cápsula aún caliente en sus manos, resonando con la energía atrapada en su interior. Cada paso que daba parecía reverberar en el avión, y las sombras que la rodeaban la seguían silenciosas, observando cada movimiento con atención. El piloto espectral la acompañaba, flotando ligeramente sobre el suelo, guiándola con gestos que eran a la vez suaves y urgentes. El fuselaje, ahora iluminado por la luz de la tarde que se colaba entre las ventanillas rotas, parecía más vivo que nunca. Los crujidos del metal se mezclaban con susurros que parecían conversaciones distantes. Marta podía sentir los hilos de la historia del avión entrelazándose con su propia presencia, y comprendió que cada objeto, cada sombra, cada eco tenía un propósito: contar la historia que nadie había escuchado. Hay algo más, dijo la voz del piloto, resonando en la mente de Marta. Algo que nunca debió ser tocado.
Está en la sección trasera del avión, donde los pasajeros desaparecieron. Allí hallarás la verdad y el riesgo más grande. Marta sintió, aunque el miedo la oprimía. La sección trasera estaba cubierta de rumores y leyendas, lugares donde quienes se acercaban no regresaban, o regresaban cambiados, con historias que nadie creía. Mientras avanzaba por el pasillo, notó que el avión comenzaba a reorganizarse de manera sutil. Los asientos se alineaban solos, los pasillos parecían alargarse y los reflejos en las ventanas mostraban escenas de otros tiempos, pasajeros riendo, discutiendo, durmiendo, y luego desapareciendo en la nada. Marta comprendió que el avión estaba mostrando fragmentos de su pasado, recuerdos que no podían morir y que necesitaban ser observados para entender lo que había ocurrido. Al llegar a la sección trasera, Marta sintió un cambio en el aire. El olor a metal oxidado y humedad se mezclaba con algo más, un aroma metálico y dulce que le resultaba inquietantemente familiar. Los susurros se intensificaron, formando frases fragmentadas que parecían llamar su nombre. Entre las sombras, figuras de pasajeros comenzaron a emerger, algunas transparentes, otras casi sólidas, todas atrapadas entre la vida y la muerte. Sus ojos reflejaban miedo, confusión y un extraño rastro de esperanza. Entre ellos, Marta reconoció rostros de los diarios y fotografías que había encontrado antes, personas desaparecidas hace años, cuyos nombres estaban anotados en los registros olvidados del avión. Era como si el tiempo no existiera allí, y cada espíritu permaneciera congelado en su último momento de conciencia. La cápsula en sus manos comenzó a vibrar, resonando con la energía de las almas atrapadas, y Marta comprendió que tenía que usarla para darles forma, guiarlos hacia un destino que ni siquiera ella podía prever completamente. De repente, un grito desgarrador llenó el pasillo trasero. Marta giró y vio la figura oscura que había contenido antes en la cápsula. Había logrado liberarse parcialmente, y su presencia llenaba el espacio con un aire de amenaza palpable. Los pasajeros atrapados se retiraron a los lados, temerosos, mientras la sombra avanzaba, absorbiendo luz y distorsionando la realidad a su alrededor. Marta sintió un estremecimiento profundo, nunca había visto algo tan poderoso, algo que pudiera devorar no solo cuerpos, sino también recuerdos y emociones. El piloto espectral apareció a su lado de nuevo. Debes contenerlo, pero esta vez no será suficiente solo la cápsula. Debes enfrentarlo, entenderlo. Lo que ves es solo una fracción de lo que este avión guarda. Solo enfrentándolo directamente podrás proteger a las almas. Marta tragó saliva, consciente de que no había marcha atrás. La sombra avanzaba, y el fuselaje parecía inclinarse, amplificando la tensión de cada momento. Marta respiró hondo y concentró toda su energía en la cápsula. Cerró los ojos y permitió que las memorias de los pasajeros atrapados fluyeran a través de ella, sus miedos, sus pérdidas, sus deseos de libertad. La cápsula comenzó a brillar intensamente, y un aura azul se expandió hacia la figura oscura. La sombra retrocedió momentáneamente, pero no estaba vencida. Su rugido resonó por todo el avión, mezclándose con los susurros y llantos de los espíritus, creando un crescendo de energía que parecía amenazar con romper la estructura del fuselaje. Con un esfuerzo tremendo, Marta levantó la cápsula por encima de su cabeza. La energía se concentró en un solo punto, y por un instante, todo quedó en silencio. La sombra oscura se detuvo, flotando frente a ella, y por primera vez Marta sintió que podía mirarla directamente. Algo dentro de la criatura parecía reconocerla, como si la hubiera esperado, como si supiera que solo ella podía contenerla. Marta cerró los ojos, concentrándose en la idea de protección, no quería destruir la sombra, sino devolver el equilibrio al avión y a sus almas atrapadas. Cuando abrió los ojos, la cápsula emitió un destello final que atrapó a la sombra completamente en su interior. La energía se calmó, y el fuselaje del avión volvió a su estado silencioso, aunque cargado de tensión. Las sombras de los pasajeros atrapados se acercaron lentamente a Marta, como agradeciéndole, y el piloto espectral asintió, señalando un pasillo oculto que nunca había notado antes. El verdadero corazón del avión te espera allí, dijo. Lo que encuentres definirá el destino de todos nosotros. Marta se acercó al pasillo.
La luz de la tarde se filtraba débilmente, creando un juego de sombras que parecía guiarla. Cada paso que daba era acompañado por un murmullo de voces, ecos de vidas atrapadas, y el peso de la responsabilidad la presionaba más que nunca. Sabía que lo que encontraría no solo respondería preguntas sobre los pasajeros, sino también sobre su esposo y la conexión que ella misma tenía con el avión. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta metálica que parecía antigua, casi desgastada por los años. Estaba cubierta de símbolos extraños, similares a los de la cápsula, y emitía un leve resplandor azul. Marta sintió que el aire a su alrededor vibraba con energía pura. Con un gesto decidido, abrió la puerta y un escalofrío recorrió su columna. Lo que había detrás no era solo un cuarto, sino un espacio que parecía suspendido entre dimensiones, donde la realidad se doblaba y las sombras adquirían forma sólida. En el centro del cuarto, sobre un pedestal metálico, descansaba un objeto que parecía el núcleo del avión, un mecanismo antiguo, brillante y complejo, con inscripciones que no comprendía pero que irradiaban poder. Marta comprendió que aquello era el corazón del avión, el origen de la energía que mantenía atrapadas a las almas y la razón de la presencia de la sombra oscura. Su intuición le decía que debía interactuar con él, pero también sabía que cualquier error podría ser fatal. Un susurro se acercó a su oído: confía, pero actúa con cuidado. Era la voz de su esposo, aunque no estaba allí físicamente. Marta sintió un vínculo profundo, una guía que la impulsaba a tocar el mecanismo y tratar de comprenderlo. Con la cápsula en una mano y la otra extendida hacia el corazón del avión, Marta cerró los ojos y permitió que la energía fluyera entre sus manos, conectando pasado, presente y las almas atrapadas. El corazón del avión reaccionó inmediatamente, vibrando con una luz intensa que llenó todo el espacio. Las sombras de los pasajeros se arremolinaron alrededor, cada una reconociendo su existencia, y Marta sintió que la cápsula comenzaba a absorber y equilibrar la energía residual. La sensación era abrumadora, pero también liberadora. Podía sentir la historia del avión, los secretos de los desaparecidos, y la presencia de su esposo dentro de ese flujo de energía. Cuando la luz se calmó, Marta abrió los ojos. Todo parecía en calma, aunque el espacio seguía cargado de una energía poderosa y contenida. Las sombras de los pasajeros flotaban en silencio, observándola, mientras el piloto espectral se acercaba y asintió con solemnidad. Has logrado mucho, pero esto es solo el comienzo. El avión siempre tendrá secretos, y cada uno exige su precio. Marta comprendió que su viaje no había terminado, apenas había rasgado la superficie de un misterio que la envolvería por completo. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Marta salió del cuarto, llevando consigo la cápsula y la certeza de que lo que había encontrado cambiaría su vida para siempre. El avión, aunque silencioso, parecía vigilarla, como un ser consciente de su presencia y decisiones. Marta respiró hondo, lista para enfrentar lo que viniera a continuación, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a la verdad que el avión guardaba celosamente. Marta avanzó por el pasillo central con la cápsula segura en sus manos, mientras el avión parecía respirar a su alrededor, amplificando cada crujido del metal, cada eco de pasos invisibles. Cada sombra proyectada en las ventanillas parecía moverse con propósito, como si el avión la guiara hacia lo que aún no había descubierto. Su conexión con los espíritus atrapados era más fuerte que nunca. Podía sentir sus emociones mezcladas con la suya, una corriente de miedo, esperanza y dolor que recorría todo el fuselaje. El piloto espectral flotaba a su lado, silencioso pero atento. El corazón del avión te ha mostrado su fuerza, pero hay algo más profundo. La cápsula no es solo un contenedor, es una llave. Debes ir más allá, a la sección de la bodega, donde los secretos más antiguos descansan. Marta sintió, aunque la sensación de peligro la oprimía. Sabía que esta parte del avión estaba envuelta en rumores de desapariciones y fenómenos inexplicables, y que pocos habían sobrevivido para contarlo. Mientras caminaba hacia la bodega, las sombras comenzaron a moverse de manera independiente, creando figuras que simulaban escenas de pasajeros antes de desaparecer. Marta observaba cada imagen con atención, intentando comprender los patrones.
Algunos de ellos parecían advertencias, otros recuerdos, y unos pocos, intentos de comunicarse directamente con ella. Cada paso que daba era un equilibrio delicado entre curiosidad y temor, mientras el fuselaje parecía reaccionar a su presencia, vibrando y resonando con cada movimiento. Al llegar a la bodega, Marta encontró que las luces naturales eran insuficientes, la sección estaba cubierta de polvo, restos de equipaje y objetos olvidados durante décadas. Sin embargo, algo llamó su atención, una trampilla oculta bajo una pila de maletas. La cápsula comenzó a vibrar en sus manos, como si reconociera la presencia de algo importante debajo. Marta retiró las maletas con cuidado y abrió la trampilla, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad total. El aire que emanaba de la escalera era denso y frío, cargado de un olor metálico mezclado con algo más, un aroma familiar que la hizo detenerse por un instante. La voz de su esposo resonó en su mente: confía en ti, todo está conectado. Marta tomó una respiración profunda y descendió, cada peldaño resonando con un eco que parecía provenir de un pasado lejano. A medida que bajaba, los gritos y susurros se intensificaban, formando un coro que llenaba el espacio con una mezcla de miedo y urgencia. Al llegar al fondo, Marta se encontró en una cámara subterránea, un espacio que parecía haber sido sellado desde hace décadas. En el centro, un pedestal sostenía un objeto envuelto en tela negra. Marta sintió que el avión mismo contenía la respiración, las sombras de los pasajeros atrapados se alineaban a su alrededor, expectantes, y la cápsula comenzó a resonar intensamente en sus manos. Con un gesto decidido, retiró la tela, revelando un objeto que parecía un artefacto mecánico y orgánico a la vez, con inscripciones que pulsaban con energía propia. Al tocar el artefacto, una oleada de visiones la envolvió. Pasajeros desapareciendo en circunstancias inexplicables, gritos que no tenían origen físico, y la sombra oscura que había contenido antes moviéndose libremente, absorbiendo memorias y emociones. Marta comprendió que aquel artefacto era el núcleo de la maldición del avión, el punto de origen de toda la energía atrapada y de las anomalías que habían convertido al lugar en un fenómeno sobrenatural. De repente, la sombra oscura emergió nuevamente, más poderosa que antes. Sus gritos resonaban en un tono que parecía romper la estructura misma del avión. Marta sintió un miedo primitivo, un deseo de huir, pero comprendió que ahora tenía que enfrentarla directamente. La cápsula vibraba intensamente, como si respondiera a su determinación. Marta levantó la cápsula y concentró su voluntad, no era suficiente contener a la sombra, debía confrontarla y equilibrar la energía del artefacto. El enfrentamiento comenzó. La sombra se abalanzó sobre ella, pero la cápsula emitió un resplandor que la detuvo momentáneamente. Marta sintió que las memorias de los pasajeros atrapados fluían a través de ella, llenándola de fuerza y claridad. Podía sentir sus emociones, sus miedos y esperanzas, y supo que solo usando esa conexión podría derrotar a la sombra sin destruir el avión ni las almas atrapadas. Con un esfuerzo sobrehumano, Marta dirigió la energía de la cápsula hacia el artefacto y hacia la sombra simultáneamente. La cámara se llenó de un resplandor azul brillante, y un sonido atronador recorrió todo el fuselaje. Las sombras de los pasajeros comenzaron a girar alrededor del artefacto, canalizando su energía hacia la cápsula, que absorbía y contenía la fuerza de la sombra. Marta sentía que su cuerpo entero vibraba con la energía, pero también percibía que estaba acercándose a la verdad del avión y de su propia conexión con él. Cuando la luz alcanzó su punto máximo, la sombra oscura fue absorbida completamente en la cápsula, atrapada para siempre, o al menos por ahora. Las sombras de los pasajeros aplaudieron con gratitud silenciosa, y el artefacto dejó de pulsar violentamente, quedando inerte sobre el pedestal. Marta, exhausta y temblando, comprendió que había logrado algo monumental. Había equilibrado la energía del avión y liberado a muchas de las almas atrapadas. Sin embargo, la voz de su esposo le advirtió mentalmente: no ha terminado, aún quedan secretos que debes descubrir. Marta comprendió que el avión no solo contenía almas, sino también un conocimiento oculto, fragmentos de realidades que se entrelazaban con el tiempo, el espacio y la memoria. Cada acción tenía un efecto, cada decisión podía alterar el destino de aquellos atrapados, e incluso afectar la suya.
Mientras ascendía nuevamente hacia la bodega y luego hacia la cabina, sentía que el avión la observaba con un respeto silencioso, reconociendo su valentía y su conexión con lo que allí residía. Al llegar a la cabina, Marta se detuvo por un momento, observando el fuselaje iluminado por la luz del atardecer. Cada sombra, cada reflejo, cada eco parecía susurrarle que aún había más por descubrir. La cápsula vibraba suavemente en sus manos, recordándole que la oscuridad contenida aún tenía poder, y que el corazón del avión, aunque estabilizado temporalmente, seguía guardando secretos que podrían cambiarlo todo. Marta respiró hondo, ajustó la lámpara y se preparó para explorar nuevas áreas, consciente de que cada paso la acercaba más a la verdad. Había aprendido que el avión no era simplemente un refugio ni un contenedor de almas, era un ser consciente, un testigo de pérdidas y secretos que se entrelazaban con la historia de su esposo y la suya propia. Y mientras el sol caía sobre las alas oxidadas, Marta sintió que estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, consciente de que cada decisión que tomara tendría repercusiones profundas. El avión permanecía silencioso, pero Marta sabía que ese silencio no era vacío, era expectante. Cada sombra, cada eco, cada crujido parecía decirle que la verdadera historia estaba apenas comenzando, y que el final aún estaba muy lejos de ser escrito. Marta avanzó por la cabina, la cápsula aún brillando suavemente en sus manos, sintiendo como el avión parecía latir a su alrededor. Cada sombra, cada reflejo en las ventanillas rotas, parecía observarla con expectación. Las almas que había liberado antes flotaban cerca, silenciosas pero presentes, como si estuvieran listas para acompañarla en lo que aún estaba por venir. El piloto espectral la seguía, guiándola con gestos firmes pero tranquilos. La hora ha llegado, dijo la voz de su esposo en su mente, clara y cercana. Debes llegar al corazón verdadero del avión, al lugar donde todo comenzó. Allí entenderás todo. Marta tragó saliva, consciente de que este era el momento decisivo. No solo se trataba de proteger las almas atrapadas, debía comprender el origen de la maldición, la razón de la sombra oscura y, quizás, la conexión final con su esposo. El avión parecía reaccionar a su determinación. Los pasillos se alargaban, las sombras se organizaban en formas más definidas, como si estuvieran marcando el camino. Cada crujido metálico, cada soplo de viento, era ahora un mensaje, una advertencia o una guía. Marta avanzaba lentamente, consciente de que cualquier paso en falso podría liberar nuevamente a la sombra o provocar un desequilibrio en la energía contenida en la cápsula. Al llegar a la sección más profunda del avión, un área que parecía haber sido sellada desde los primeros días de su abandono, Marta encontró una puerta imponente, cubierta de inscripciones brillantes que se asemejaban a constelaciones. La cápsula vibró intensamente en sus manos, como reconociendo la proximidad del origen. Marta respiró hondo, colocó la cápsula sobre un pedestal frente a la puerta y empujó lentamente. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando un espacio que parecía suspendido fuera del tiempo y del espacio. Dentro, la luz azul del corazón del avión iluminaba figuras flotantes, no solo pasajeros desaparecidos, sino también fragmentos de recuerdos de pilotos y tripulantes, todos atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. En el centro del cuarto, sobre un pedestal mayor, un núcleo metálico y cristalino giraba lentamente, pulsando con energía pura. Marta comprendió inmediatamente que eso era lo que mantenía vivo al avión, lo que había atraído a las sombras y lo que había creado la conexión con ella y su esposo. Pero no estaba sola. La sombra oscura reapareció, emergiendo desde las paredes mismas del fuselaje, más poderosa que nunca. Su presencia distorsionaba el espacio, creando corrientes de aire que la empujaban, haciéndola tambalear. Marta sintió un miedo primitivo, pero también un vínculo inquebrantable con la cápsula y con las almas liberadas. Sabía que esta era la confrontación final, el momento en el que debía actuar con precisión absoluta. Con un gesto decidido, levantó la cápsula y la dirigió hacia el núcleo del avión. Las inscripciones en el cristal pulsaron con una intensidad cegadora, y una oleada de energía recorrió todo el fuselaje. Las almas atrapadas comenzaron a girar alrededor del núcleo, fusionando sus memorias y emociones con la energía de la cápsula.
Marta sintió que su propio ser se entrelazaba con el avión, con las almas y con la sombra oscura, en un flujo de poder que desafiaba toda lógica. La sombra avanzó, intentando devorar la cápsula, pero Marta concentró toda su voluntad, no debía destruirla, sino equilibrarla. Su conexión con los espíritus y la energía del avión le permitió comprender la naturaleza de la criatura. Era un fragmento de la historia del avión, una energía que había absorbido el dolor y la pérdida de los años, transformándose en una entidad consciente, pero desequilibrada. Marta debía integrar esa energía, no rechazarla. Con un esfuerzo monumental, Marta permitió que la cápsula y la sombra se fusionaran parcialmente con el núcleo. La luz azul estalló, llenando cada rincón del avión con energía pura. La sombra dejó de gritar, y sus contornos comenzaron a suavizarse. Las almas flotantes aplaudieron silenciosamente, y el avión vibró como si exhalara después de décadas de tensión acumulada. Marta pudo sentir que la energía oscura había encontrado su lugar, equilibrada dentro del flujo del avión, y que el peligro inmediato había pasado. Cuando la luz se calmó, Marta cayó de rodillas, exhausta, pero consciente de que había logrado algo extraordinario. La cápsula ya no brillaba intensamente, pero todavía contenía la energía suficiente para mantener el equilibrio dentro del avión. Frente a ella, el núcleo giraba lentamente, estable, emitiendo un pulso tranquilo que iluminaba todo el espacio. Las sombras de los pasajeros flotaban a su alrededor, ahora pacíficas, y el piloto espectral apareció a su lado, asintiendo con solemnidad. «Lo has logrado», dijo. «El avión y sus almas están finalmente en equilibrio. Has liberado a los atrapados, integrado la sombra, y comprendido el propósito del corazón. Pero recuerda, este lugar siempre tendrá secretos. Algunos permanecerán ocultos, y tu vínculo con ellos es ahora parte de la historia». Marta respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y reverencia. Había enfrentado el miedo, la pérdida y la oscuridad, y había salido victoriosa. Antes de retirarse, Marta miró a su alrededor por última vez. Los pasajeros liberados comenzaron a desvanecerse lentamente, como si finalmente hubieran encontrado descanso. El piloto espectral se acercó y colocó su mano sobre su hombro, transmitiendo una sensación de calma y protección. La cápsula, aunque aún funcional, parecía ahora un objeto de control más que de amenaza. Marta comprendió que su papel había cambiado. Ya no era solo una viuda solitaria buscando refugio, sino guardiana de un misterio que trascendía el tiempo y la muerte. Al subir nuevamente hacia la cabina, Marta notó que el avión estaba más silencioso que nunca, pero no vacío. Cada crujido, cada reflejo, cada susurro, ahora parecía armonioso, como si el avión respirara en paz. La noche caía sobre la colina donde el 747 abandonado se encontraba, y Marta se apoyó en una ventanilla, observando cómo la luz de la luna iluminaba el fuselaje oxidado. Por primera vez desde que había llegado, no sintió miedo, solo una conexión profunda con todo lo que había enfrentado. Marta sabía que su vida ya no sería la misma. El avión, sus secretos y las almas atrapadas se habían convertido en parte de ella, y ella en parte de ellos. La sensación de soledad había desaparecido. Había encontrado un propósito, una misión, y un vínculo que trascendía la vida y la muerte. El viento soplaba suavemente, y por un momento, creyó escuchar la voz de su esposo susurrándole: «Lo hiciste bien, estamos juntos, aunque de otra manera». Mientras la luna iluminaba las alas oxidadas, Marta cerró los ojos y respiró hondo, consciente de que aunque la historia del avión había alcanzado un equilibrio, la memoria de todo lo que allí había ocurrido viviría para siempre. Y aunque el avión permaneciera abandonado a los ojos del mundo, Marta sabía que dentro de su fuselaje dormían secretos, recuerdos y fuerzas que solo ella podía comprender y proteger. La viuda que había buscado soledad había encontrado, en cambio, un propósito que la conectaba con el misterio, el amor perdido y la eternidad de las almas atrapadas. Y mientras la noche cubría el avión, Marta se preparó para vigilarlo, segura de que, aunque el peligro había sido contenido, la historia que allí residía jamás podría olvidarse.
El viento seguía silbando entre las alas oxidadas, llevando consigo ecos de vidas, gritos y secretos, recordándole que el avión siempre estaría vivo, y que ella siempre formaría parte de él.